Barcelona, Barrio de Gracia. Los gemelos. De 3 años de Andrés Villalba, CEO de una corporación telemática valorada en 5.000 millones. Nunca habían caminado. Mateo y Lucas, diagnosticados con una rara condición neurológica, habían visto a 14 especialistas en 4 continentes. Veredicto unánime: nunca caminarían normalmente. Entonces llegó Lucía. 26 años, cuidadora con un currículum modesto y un secreto. El primer día, en lugar de seguir el rígido protocolo terapéutico, Andrés la encontró cantando una extraña nana flamenca mientras movía las piernas de los chicos como si bailaran por bulerías. Los gemelos reían como no lo hacían desde hacía meses. Pero cuando 3 semanas después Andrés volvió a hogar, antes de tiempo, y los encontró de pie, sobre la encimera de la cocina con Lucía sosteniéndolos de las manos. Mientras volaban, entendió que aquella chica ocultaba algo extraordinario. Lo que descubrió sobre ella cambió no solo el destino de sus hijos, sino también el suyo. El ático de Andrés Villalba dominaba el skyline barcelonés como un castillo de cristal y acero, 3.000 May de perfección, minimalista, que ocultaban un dolor sordo y constante. Era un lunes de octubre, cuando Lucía Serrano cruzó por primera vez el umbral de aquella hogar que parecía sacada de una revista de arquitectura, pero que carecía completamente de calidez humana. Andrés la había contratado por desesperación, y 7 cuidadoras especializadas ya habían renunciado, abrumadas por la complejidad médica de los gemelos y por la atmósfera opresiva que pesaba sobre aquellas lujosas estancias. Lucía, con sus 26 años y un currículum que incluía solo experiencia con familias normales de Móstoles y Vallecas, parecía la candidata menos adecuada sobre el papel. Sin embargo, durante la entrevista, algo en sus ojos, una determinación mezclada con dulzura, que Andrés no sabía definir, lo convenció de intentarlo. Los gemelos estaban en su cuarto cuando Lucía los vio por primera vez. 3 años de vida marcados por un diagnóstico que había destrozado toda esperanza. La madre Clara había muerto de pena 6 meses antes, incapaz de aceptar aquella condena médica. La cuarto parecía más una unidad hospitalaria que un cuarto infantil. Equipos de fisioterapia, sillas especiales, soportes posturales, tablets con programas de estimulación cognitiva. Los chicos, hermosos con el pelo castaño y los ojos verdes de su padre, permanecían inmóviles en sus sillas adaptadas, las piernas colgando inertes como las de muñecos rotos. Andrés comenzó a explicar el protocolo con voz mecánica, la de un hombre que había transformado el dolor en eficiencia empresarial, horarios de medicinas, ejercicios específicos, rutinas de estimulación neurológica. Pero se detuvo cuando vio que Lucía no lo estaba escuchando. Se había arrodillado frente a los gemelos y los miraba a los ojos con una intensidad que lo incomodó. Entonces, sin previo aviso, Lucía empezó a cantar, no una canción infantil normal, sino una melodía antigua, flamenca, con quejíos que parecían venir del alma misma de Andalucía. Sus manos tomaron delicadamente los piececitos de Mateo y comenzaron a moverlos rítmicamente, como enseñando pasos de baile a marionetas delicadas. Andrés estaba a punto de intervenir para explicar la inutilidad del gesto, dado que los chicos no tenían sensibilidad en las piernas, cuando escuchó algo que lo paralizó. Los gemelos reían. No la sonrisa educada, reservada para los médicos, sino una risa verdadera, burbujeante, olvidada durante meses. Lucía continuó durante 20 minutos alternando el cante con susurros que parecían cuentos de mundos lejanos, moviendo las piernas de los chicos en patrones siempre diferentes, dibujando en el aire geometrías invisibles. Lucas extendió las manitas hacia ella, gesto nunca visto con extraños. Mateo emitió sonidos guturales que parecían intentos de acompañar el cante. Cuando Lucía se levantó, sus ojos encontraron los de Andrés. Había en aquella mirada un conocimiento que no pertenecía a sus 26 años, algo ancestral y profundo. Dijo simplemente que los chicos eran prisioneros no de sus cuerpos, sino del miedo que los rodeaba. El miedo de los adultos que ya no creían en lo posible. Los chicos lo percibían y dejaban de intentarlo. Andrés, el hombre que aterrorizaba a los consejos de administración de media Europa, se quedó sin palabras. Miró a sus hijos y vio una luz en sus ojos apagados desde hacía demasiado tiempo. Dejó a Lucía sola con ellos y se refugió en su despacho, donde las cámaras de seguridad le permitían observar sin ser visto. Y allí, por primera vez desde la muerte de Clara, se permitió llorar.
Desde las cámaras vio a Lucía continuar su extraño ritual. Sacó a los chicos de las sillas especiales y los puso en la alfombra, no en la posición recomendada por los terapeutas, sino sentados normalmente, contra unos cojines. Tomó sus manitas e inició un juego de palmas que seguía el ritmo de una música que solo ellos tres parecían escuchar. Los días siguientes trajeron cambios sutiles y negables. Los gemelos comían con más apetito, dormían mejor por la noche y, sobre todo, buscaban constantemente a Lucía con la mirada como girasoles siguiendo al sol. La chica había transformado cada rutina diaria en un ritual mágico. La fisioterapia se convertía en un baile cósmico, el almuerzo en una aventura de sabores por explorar con todos los sentidos, el baño en un viaje por mares inexplorados. Fue al final de la segunda semana cuando Andrés notó lo imposible. Había vuelto a hogar antes por una videoconferencia cancelada y escuchó música proviniendo de la cocina, no las típicas canciones infantiles, sino algo rítmico, casi tribal, que hacía vibrar el aire. Se acercó silenciosamente y lo que vio lo dejó petrificado. Lucía había puesto a los gemelos de pie sobre la encimera de granito negro. Sus piernecitas, que los mejores neurólogos del mundo habían declarado permanentemente paralizadas, se movían. Movimientos chicos, casi imperceptibles, pero los pies reaccionaban al ritmo. Las rodillas se doblaban ligeramente como si los músculos estuvieran recordando una memoria antigua. Lucía lo sostenía bajo las axilas, cantando aquella nana flamenca incomprensible. Y los chicos no solo estaban de pie, sino que parecían intentar saltar, bailar con ella. Andrés permaneció oculto tras la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que cubría la música. Las resonancias magnéticas mostraban daños irreversibles. Las pruebas neurológicas confirmaban la imposibilidad de lo que estaba viendo. Y sin embargo, ahí estaban sus chicos, moviendo piernas declaradas muertas por la ciencia. 3 semanas habían transcurrido como un sueño con los ojos abiertos. Los progresos de los gemelos desafiaban toda lógica médica conocida. No solo movían las piernas durante las sesiones con Lucía, sino que habían empezado a intentar levantarse solos, agarrándose a los muebles con una determinación que Andrés nunca había visto en ellos. El doctor Sánchez Puerta, neurólogo del Hospital Vall d'Hebron y referencia internacional, quedó estupefacto durante la última visita. Las nuevas resonancias mostraban actividad en áreas cerebrales, previamente silentes, como si alguien hubiera vuelto a encender interruptores, que la medicina consideraba definitivamente fundidos. El doctor sacudió la cabeza, incapaz de proporcionar una explicación científica, murmurando algo sobre remisiones espontáneas estadísticamente imposibles. Andrés había empezado a trabajar cada vez más desde hogar oficialmente para seguir los progresos de sus hijos. En realidad obsesionado por la necesidad de entender a Lucía, la observaba a través de las cámaras de seguridad, notando patrones que escapaban al ojo casual. Cada movimiento seguía una geometría precisa. Cada canción tenía frecuencias específicas que se repetían con variaciones calculadas. Había método en lo que parecía improvisación. Las investigaciones sobre Lucía Serrano revelaban una historia aparentemente normal. Familia humilde de Cádiz, bachillerato, algunos cursos de pedagogía, pero había vacíos inexplicables. 2 años de los 18 a los 20 en los que parecía haber desaparecido completamente del radar. Ningún trabajo registrado, ninguna presencia en redes sociales, ningún rastro. Una noche después de que los gemelos se durmieran abrazando los muñecos que Lucía les había dado y que, extrañamente, los calmaban más que cualquier medicamento, Andrés la confrontó en el salón. La hogar estaba silenciosa. Barcelona brillaba más allá de los ventanales y entre ellos había una tensión eléctrica. Andrés fue directo al grano preguntando quién era realmente. Lucía lo estudió largo rato antes de responder, como evaluando cuánta verdad podía soportar. Luego comenzó a contar una historia que parecía pertenecer a otro siglo. Su abuela, la última de una estirpe de sanadoras de la sierra de Grazalema, le había transmitido conocimientos que la medicina moderna apenas empezaba a rozar. No superstición, sino comprensión profunda de cómo cuerpo y mente estaban conectados a través de frecuencias y ritmos que la ciencia occidental ignoraba. A los 18 años, tras la muerte de su abuela, Lucía había partido. Nepal, Ladakh, monasterios perdidos donde monjes milenarios custodiaban técnicas
de despertar neural a través del sonido y el movimiento. La medicina occidental, explicó Lucía con calma desarmante, veía el cuerpo como una máquina con piezas para reparar o reemplazar, pero el cuerpo era más como una orquesta que había olvidado su sinfonía. Los gemelos no estaban paralizados en el sentido mecánico del término. El trauma del nacimiento prematuro, complicado por una asfixia prolongada, había creado una desconexión como un ordenador en modo seguro, esperando el comando correcto para reiniciarse. Su método combinaba estimulación rítmica basada en antiguas frecuencias de sanación, movimientos que seguían los patrones primordiales del desarrollo fetal y sobre todo la convicción absoluta de que la curación era posible. Los chicos percibían esta certeza y sus cuerpos respondían, recordando capacidades enterradas pero no destruidas. Antes de que Andrés pudiera procesar estas informaciones, un ruido desde el cuarto de los chicos los hizo correr. Encontraron a Mateo de pie en la cuna, agarrado a los barrotes con determinación feroz, mientras Lucas intentaba imitarlo. No eran espasmos involuntarios o reflejos casuales. Era voluntad pura el deseo de alcanzar un juguete que Lucía había colocado estratégicamente justo fuera de su alcance. Andrés cayó de rodillas frente a la cuna, abrumado por la emoción y entonces ocurrió el verdadero milagro. Mateo soltó los barrotes y dio un paso hacia su padre. Un paso inseguro, tambaleante como el de cualquier pequeño, aprendiendo a caminar, pero un paso real. Lucas, viendo a su hermano, se levantó también y sosteniéndose en Mateo, para equilibrarse, lo imitó. En aquella cuarto iluminada solo por la luna, que se filtraba entre las cortinas con sus hijos dando los primeros pasos de su vida, Andrés entendió que Lucía no era simplemente una cuidadora con métodos no convencionales. Era el milagro que había dejado de esperar, encarnado en una chica de 26 años que llevaba en sí siglos de sabiduría olvidada. 2 meses después, la Hogar Mendoza vibraba con vida nueva. Los gemelos corrían por los pasillos, sus risas llenando espacios antes silenciosos. El doctor Sánchez Puerta trajo colegas europeos para estudiar el caso. Las resonancias mostraban regeneración neural imposible, según los textos médicos. Andrés pasaba tardes en el Park Güell viendo a sus hijos conquistar toboganes que meses antes solo podían mirar desde sillas de ruedas. Lucía había creado rituales mágicos, masajes matutinos con aceites de romero, comidas convertidas en percusión flamenca, noches bailando bajo las estrellas barcelonesas, observándola cocinar, salmorejo. Mientras los gemelos la ayudaban, Andrés supo que se había enamorado. No era gratitud, era cómo transformaba lo ordinario en extraordinario. Pero Lucía mantenía distancia profesional, desapareciendo cada noche. Siguiéndola discretamente, descubrió su secreto, una ermita abandonada en Lavapiés, donde guiaba a 30 personas rotas hacia la sanación. Ancianos con bastones, chicos en sillas, de ruedas, todos moviéndose al compás de cajones flamencos. Un pequeño con parálisis cerebral levantó el brazo por primera vez. Una mujer con Parkinson dejó de temblar durante la sesión. Lucía no había llegado por casualidad. Era una sanadora absorbiendo el dolor ajeno para transformarlo en esperanza. Por eso mantenía las distancias. Cada contacto significaba cargar con el sufrimiento del otro. Cuando Andrés entró oficialmente en la ermita de San Isidro, con los gemelos, por invitación escrita de Lucía, encontró una comunidad que prosperaba en la sombra. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. 30 personas de toda condición se movían, juntas creando música con cajones, flamencos y voces en armonías ancestrales. Los gemelos se unieron, instintivamente, acogidos por otros, chicos sin lástima o curiosidad morbosa. Roberto, ex guitarrista flamenco en silla de ruedas, contó cómo Lucía le había devuelto la música después del accidente. Una madre habló de su hijo autista que había vuelto a hablar. Cada historia testimoniaba el despertar suave de Lucía, no forzar la curación, sino recordársela al cuerpo. De camino a Hogar, con los gemelos dormidos, Andrés preguntó por qué había mantenido en secreto aquel lugar. En el puente de Segovia, Lucía explicó que el secreto protegía la esperanza de quienes no tenían nada más. El mundo no estaba listo para aceptar que movimiento y sonido pudieran sanar. Andrés tomó 2 decisiones. Financiar un centro donde el trabajo de Lucía pudiera realizarse abiertamente y derribar la barrera profesional entre ellos. No la quería, solo como sanadora de sus hijos, sino como parte de la familia. La primavera barcelonesa estalló con una violencia de
colores que parecía reflejar los cambios en la vida de Andrés. El centro que estaba financiando tomaba forma en un antiguo convento en Sant Andreu, un espacio enorme que Lucía estaba transformando con cuidado meticuloso en lo que había bautizado como el jardín de los posibles. Arquitectos de renombre trabajaban siguiendo sus especificaciones aparentemente excéntricas, salas con acústicas particulares para amplificar ciertas frecuencias, suelos con texturas diferentes para estimular los pies descalzos, jardines sensoriales donde cada planta era elegida por sus propiedades terapéuticas. Los gemelos eran ya indistinguibles de cualquier otro pequeño de su edad. Corrían por el Parkwell, peleaban por los juguetes, trepaban por todas partes con esa energía inagotable que es marca de fábrica de la infancia sana. Sus personalidades, largo tiempo suprimidas por la enfermedad, emergían con fuerza. Mateo, el explorador temerario Lucas, el observador reflexivo. El doctor Sánchez Puerta había publicado una serie de artículos sobre el caso intentando dar una explicación científica al fenómeno. Hablaba de neuroplasticidad acelerada, de estimulación multisensorial, integrada, de mecanismos de compensación, neural, pero en privado. Después de una copa de Priorat, admitía que había algo en el método de Lucía que trascendía la comprensión médica actual. Para Andrés, la transformación más profunda era interior. El hombre que había construido un imperio tecnológico con cálculo frío y determinación despiadada había descubierto la alegría en las pequeñas cosas. Una risa espontánea de sus hijos podía interrumpir la videoconferencia más importante. Un dibujo torcido colgado en la nevera valía más que cualquier informe trimestral. Pero había una sombra en este cuadro de renacimiento. Lucía mantenía esa distancia profesional. Estaba presente, dedicada, cariñosa con los chicos. Pero cada intento de Andrés de acercarse en un plano personal era gentilmente desviado. Era como bailar con un fantasma, siempre cerca, nunca realmente alcanzable. La situación llegó a su punto crítico una noche de mayo. Andrés había organizado una cena para celebrar los progresos de los chicos, invitando a algunos amigos íntimos que habían sido un apoyo durante los años oscuros. Lucía había cocinado delicias que mezclaban tradición andaluza e influencias de sus viajes, y la velada había sido perfecta en su elegancia, sencilla. Después de que los invitados se marcharan y los chicos durmieran, serenos, Andrés encontró a Lucía en la terraza. Barcelona brillaba bajo ellos y en el aire flotaba ese aroma a jazz que anunciaba el verano inminente. Era el momento, decidió. No podía vivir más en esa zona gris entre gratitud y amor. Las palabras salieron en un torrente incontenible. Le confesó cómo se había enamorado no solo por el milagro que había obrado, sino por 1000 chicos, gestos cotidianos, por cómo transformaba cada momento ordinario en magia, por cómo había devuelto la luz a un hogar que había estado demasiado tiempo envuelta en oscuridad. Le pidió que se quedara no como empleada, sino como compañera, como madre para sus hijos, como mujer a la que amar. Lucía escuchó con los ojos brillantes y cuando respondió, su voz temblaba. Confesó que ella también sentía algo, que era imposible no encariñarse con esta familia que se había convertido en el centro de su mundo. Pero había algo que Andrés no sabía, algo que lo cambiaba. Todo. La verdadera naturaleza de su don no era solo fruto de enseñanzas antiguas. Lucía tenía una condición neurológica rara, una forma de sinestesia extrema que le permitía percibir las frecuencias corporales de los demás como colores y sonidos. Podía literalmente ver dónde había bloqueos energéticos, escuchar las desarmonías en el sistema nervioso. Era una capacidad extraordinaria, pero también una carga terrible. Cada contacto físico intenso significaba absorber las emociones y el dolor del otro, sentirlos como propios. Explicó que tocar a Andrés en un momento de intimidad significaría experimentar todo su dolor por Clara, toda su angustia por los chicos, todo el peso de los años de sufrimiento, y no sabía si sobreviviría a esa intensidad emocional, manteniendo su propia cordura. Andrés la miró con ojos nuevos, comprendiendo finalmente el precio que pagaba cada día por sanar a otros. Pero comprendió también otra cosa. Le propuso un pacto. Emprendería su propio camino de sanación emocional. Elaboraría el duelo y la culpa. Se liberaría del peso que cargaba no por ella, sino por él mismo y por sus hijos. Y cuando estuviera listo, cuando pudiera ofrecerle no su dolor, sino su fuerza, entonces lo intentarían de nuevo.
Lucía lo miró con asombro y algo que parecía esperanza. Aceptó quedarse a acompañarlo en este camino, ya no como empleada, sino como amiga, como guía, y quizás cuando ambos estuvieran listos como algo más. Un año después de aquella noche de confesiones, en la terraza, el jardín de los posibles, abría oficialmente sus puertas en un luminoso día primaveral. Cientos de personas habían acudido. Familias con chicos discapacitados en busca de esperanza, médicos curiosos por ver el método Lucía en acción, periodistas, atraídos por la historia del milagro de los gemelos Mendoza, pero sobre todo la comunidad de la ermita que finalmente tenía un hogar digna de ese nombre. Los gemelos, ahora de casi 5 años, corrían por los jardines con la energía de chicos tornados organizando juegos y guiando a otros chicos en aventuras imaginarias. Se habían convertido en los chicos embajadores del centro, la prueba viviente de que lo imposible era solo una palabra. Mateo había empezado incluso a jugar al fútbol en el equipo local del RCD Español Infantil, mientras Lucas mostraba un talento precoz para la música, tocando pequeñas melodías en el cajón flamenco durante las sesiones de grupo. Andrés era un hombre transformado, 6 meses de terapia intensiva, de participación en las sesiones de la ermita, de confrontación brutal con sus propios demonios interiores. Lo habían cambiado profundamente. Seguía siendo el CEO de éxito, pero ahora con una profundidad emocional que lo convertía en un líder más empático, un padre más presente, un hombre más completo. El momento más emotivo de la inauguración fue cuando Lucía subió al pequeño escenario, montado en el jardín principal. El sol primaveral creaba un halo alrededor de su pelo mientras hablaba de la visión del centro, de cómo cada persona llevaba dentro la semilla de su propia curación. Explicó que el movimiento y el sonido eran solo llaves para abrir puertas que el trauma había cerrado, que el verdadero poder residía en la comunidad, en el apoyo mutuo, en el amor incondicional. Luego llamó al escenario a algunos de los milagros del centro. Roberto tocó a la guitarra flamenca una bulería que había compuesto. Sus manos no eran perfectas, pero la música tocaba el alma. Una niña que había estado muda durante años recitó un poema de Lorca con voz cristalina. Un chico con distrofia muscular dio algunos pasos sin apoyo. Cada movimiento una victoria contra los pronósticos médicos. Pero el momento que hizo contener la respiración a todos fue cuando Mateo y Lucas subieron al escenario. Con la seriedad graciosa típica de los chicos que tienen algo importante que decir, anunciaron que Lucía se convertiría en su nueva mamá. No en lugar de la mamá que estaba en el cielo, precisó Lucas con solemnidad. Sola mamá aquí en la tierra que los ayudaba a crecer. El público enmudeció cuando Andrés subió al escenario. Se arrodilló ante Lucía, no un gesto teatral, sino necesario para mirarla a los ojos de igual a igual, y sacó no un anillo caro de diamantes, sino una simple alianza de plata con una frase grabada en sánscrito que ella le había enseñado durante su camino de sanación. Las palabras que pronunció eran sencillas pero cargadas de un año de transformación. Le dijo que había hecho el trabajo. Había enfrentado sus demonios, había aprendido a llevar su propio dolor sin descargarlo en otros. Le mostró las manos, ya no temblaban. Le dijo que ahora podía ofrecerle no el peso de su sufrimiento, sino la fuerza de su renacimiento. Lucía lo miró y con esa percepción especial suya ya no vio la oscuridad del dolor, sino la luz de la esperanza. Ya no el miedo, sino el amor. Por primera vez desde su llegada a aquella hogar, permitió a Andrés tocarla, de verdad. El beso que siguió fue acompañado por la explosión de aplausos de la multitud, las risas alegres de los gemelos que saltaban a su alrededor y esa sensación rara y preciosa de cuando el universo se alinea perfectamente. El artículo del País del día siguiente titulaba El milagro de Barcelona, pero contaba solo la superficie de la historia. No podía capturar las noches en que Lucía lloraba exhausta por el peso emocional que absorbía de sus pacientes. No describía las dudas de Andrés, los momentos en que temía no estar lo suficientemente sanado para ella. No contaba las pequeñas victorias diarias de los chicos del centro. Cada paso conquistado, cada palabra pronunciada, cada sonrisa arrancada a la discapacidad. 5 años después, el jardín de los posibles se había convertido en un modelo replicado en toda España y Latinoamérica. Lucía había formado a decenas de terapeutas en su método, siempre insistiendo en que la técnica
era secundaria respecto al amor, incondicional por cada paciente. Los gemelos, ahora de 8 años, eran chicos, extraordinariamente normales en su excepcionalidad. Mateo defendía a cada pequeño marginado en su colegio. Lucas componía pequeñas melodías flamencas que tocaba en los hospitales pediátricos para alegrar a los chicos pacientes. Y estaba la pequeña Clara, nacida 2 años después del matrimonio, que parecía haber heredado el don de Lucía. Ya a los 3 años movía las manitas siguiendo ritmos invisibles. Calmaba a los chicos, más agitados del centro con su sola presencia. Veía colores alrededor de las personas que describía con la precisión inocente de la infancia. La última foto familiar tomada en el jardín del centro, durante la fiesta del 5º aniversario, los retrataba a los 5. Andrés en vaqueros y camiseta, Ausluz del CEO en traje de Armani que había sido. Lucía radiante con Clara en brazos jugando, con su pelo, los gemelos haciendo muecas, detrás de las espaldas de sus padres. A su alrededor, decenas de chicos de toda capacidad jugaban juntos en ese jardín, donde la palabra imposible había perdido significado. En el muro principal del centro, Mateo y Lucas habían pintado un mural con la ayuda de los otros chicos. Mostraba figuras coloridas bailando, juntas, algunas en sillas de ruedas, otras con muletas, otras corriendo libres. Debajo, con la caligrafía insegura, pero determinada de Lucas, estaba escrito: aquí nadie está roto. Algunos de nosotros solo estamos aprendiendo pasos de baile diferentes. Y en ese hogar, que una vez fue una fortaleza de dolor y ahora resonaba con risas en ese centro que se había convertido en un faro de esperanza para miles de familias. En esa familia imposible, nacida de un milagro y crecida en el amor, la historia continuaba. Cada día traía nuevos desafíos y nuevos triunfos. Pero una cosa era cierta: el increíble gesto de aquella joven cuidadora. Ese primer día, cuando había hecho volar a 2 chicos, paralizados sobre una encimera de cocina, había creado ondas que continuaban expandiéndose, tocando vidas, creando esperanza, demostrando que a veces los milagros no vienen del cielo sino de las manos de quien tiene el coraje de creer en lo imposible. Dale like si crees en los milagros que nacen del amor y la dedicación. Comenta con el momento que más te ha tocado el corazón. Comparte con quien necesita saber que lo imposible puede volverse posible. Suscríbete para más historias que demuestran cómo el destino trae a las personas correctas en el momento justo. Porque al final lo que la cuidadora hizo de increíble no fue solo hacer caminar a 2 chicos, fue demostrar que la sanación viene del amor, que los milagros se esconden en los gestos cotidianos y que a veces la persona que contratas para salvar a tus hijos termina salvando. Porque al final lo que la cuidadora hizo de increíble no fue solo hacer caminar a 2 chicos, fue demostrar que la sanación viene del amor, que los milagros se esconden en los gestos cotidianos y que, a veces, la persona que contratas para salvar a tus hijos termina salvándote a ti. Y mientras el sol se ponía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, Andrés, Lucía, Mateo, Lucas y la pequeña Clara jugaban en el jardín de los posibles, sin pensar en diagnósticos ni en imposibles, solo en el momento presente. Allí, entre risas y abrazos, quedó claro que algunas historias no terminan con un punto final, sino que se escriben cada día, una sonrisa y un latido a la vez.